¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Vuelve el informante después de ahí de 3 semanas de receso, Juegos Olímpicos, el apoyo al camionero. Estamos ya de vuelta con esta segunda partita del informante. Entrando al mes de septiembre ya, que está ahí a la vuelta de la esquina, y vamos a aprovechar de hablar de un tema que es bien del campo, pero no solamente del campo, se ha transformado en un tema de discusión social. Hay dos comunas aquí en la región metropolitana, Recoleta y Ñuñoa, que han anunciado que van a prohibir el rodeo porque consideran que hay un maltrato al animal. La agrupación de rodeo ha señalado que no está de acuerdo con esta medida, la federación lo mismo, la UDI incluso ha pedido al gobierno a través de un oficio que se promueva esta actividad porque dicen que es un baluarte de parte de la cultura y de la idiosincrasia nacional. Hay parlamentarios, por ejemplo Guido Girardi, que han presentado proyectos para proteger a los animales, no necesariamente prohibir el rodeo. ¿Es el rodeo un deporte? Sí. ¿Lo considera la gente un deporte? Bueno, parece que hay grupos que tienen, digamos, opiniones dispares al respecto. Y también la otra pregunta es si están sufriendo o no los animales. Franco Ferreira nos responde estas preguntas y luego empezamos la conversación aquí en El Informante. De la fiesta a los campos chilenos, un rodeo es lo mejor, entonaban los quincheros. Pero a muchos animalistas la tonada no los representa. Y han sido capaces de interrumpir rodeos para enrostrarlo. Y así han quedado en evidencia las víctimas. Nos enfocamos entonces en esa especie, víctima del maltrato animalista. Muchos ejemplares criados desde potrillos en esas lides. ¿Cuántos años haciendo rodeo? Más de 40 años ya. 40 años. Más. Desde que nací, de 5 años, y todavía estamos corriendo la vaca. Y cómo no, si el rodeo en Chile, practicado de manera informal desde tiempos pretéritos, tiene su primer campeonato oficial en 1946, 16 años antes de adquirir oficialidad también en 1962 como deporte del terruño. Yo fui una persona encargada por la Federación del Rodeo de Chile, en los años 60, comienzo de los 60, de elaborar el reglamento del rodeo. Y luego, ¿no es cierto?, hacer los trámites necesarios para que fuera reconocido como deporte. Y el rodeo ni es tan sangriento como un toreo. No se mata al animal. En el rodeo cada ejemplar se siente vivo, libre. No, aquí es una tradición del país, pero pues fue... ¿Y el daño a los animales? No es nada. Allí, cada ejemplar de la especie tiene clara la dinámica de su relación con los novillos. Desde el año 91 hasta este año se ha ido reglamentando cada vez más. 5 reglamentos llevan las riendas de la prudencia en medias lunas. Maltrato es un concepto que no se alcanza a escuchar. Cuidar el novillo, solo golpearlo en la parte donde está acorchada de la tajada. Les cobija la Federación Nacional del Rodeo en más de 300 clubes asociados. Más de 90.000 empleos. El rodeo da un 1.5 de trabajo en todo Chile, en porcentaje. Pensemos en el fútbol. Yo cada vez que veo los partidos, oye, las patadas, los combos, los codazos, vuelan. Prohíban eso, entonces. A mí me da pena que los animalistas nos tiren mierda a nosotros y nosotros con ellos no nos metemos. Ellos son alegres, bailan danzas tradicionales. Hay quienes han sido crías junto a otros que están lejos de la media luna. Alcalde comunista Daniel Jadwe prohibió el rodeo y cualquier actividad que ocupe animales provocándoles violencia o estrés. Usted es hermano del alcalde Jadwe, ¿no? ¿Qué opina sobre la ordenanza? Yo apoyo el rodeo. No sé si será una medida populista o no. ¿Dónde tiene media luna en la cárcel de Recoleta? ¿Qué guaso tiene Recoleta? En manada se alimentan, ordenados, contentos. Se entrenan, cual bravío corcel. En este tema yo he tratado de hacer muchas preguntas y, digamos, observación. Hoy día hay mucho trabajo por limitar cualquier tipo de violencia. Yo aparte soy alumna de veterinaria y el rodeo en sí no es un maltrato. A veces igual hay imágenes fuertes, pero no es la realidad que es el rodeo. Y la realidad del rodeo, aseguran, solo la conocen los ejemplares de campo. Y el campo es para hombres duros como nosotros que los hemos hecho en el campo, no para niñitos que tienen las manitos de monja. Mira esa manito bonita, pues. ¡Viva Chile! ¡Viva el rodeo chileno! A ver, voy a presentar de inmediato a nuestros invitados que van a conversar con nosotros esta noche. Francisco de la Maza, alcalde de Las Condes, gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Guido Girardi, senador del PP, gracias senador, bienvenido, buenas noches. Está con nosotros Cristian Moreno, presidente de la Federación de Rodeo de Chile, gracias, bienvenido, buenas noches. Patricia Coca, de Pro Animal Chile, gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Comienzo contigo, de hecho, ¿ustedes están pidiendo una mayor regulación o que derechamente se prohíba el rodeo? No, que derechamente se erradique el rodeo. La verdad es que este es un proceso que se está viviendo en todo el mundo, no es algo que pasa solamente en Chile.
No es justificación esto de las tradiciones, porque las tradiciones van cambiando conforme cambia la sociedad. Si fuera por eso, tendríamos en Italia aún el circo romano y tendríamos leones comiéndose cristianos. Otras tradiciones peores, hay culturas que incluso han hecho sacrificios humanos o cosas de ese tipo. Las tradiciones tienen que ser el reflejo... comparables, digamos. No, pero o sea, son comparables en cuanto a que en esos tiempos era una costumbre válida, pero la sociedad fue cambiando. Lo mismo que pasa aquí, la sociedad ha ido cambiando y hoy día entendemos algo que para quien tiene una cercanía con un animal es evidente. Hoy día tiene el apoyo científico que los animales no solamente son capaces de sentir dolor físico y psíquico, sino que también son seres conscientes. La declaración de Cambridge en el año 2012 de un grupo de neurocientíficos se juntan y hacen esta declaración, incluso participando Stephen Hawking, en que los animales son capaces de ser conscientes. Por lo tanto, ¿qué argumento podría existir válido para maltratar y abusar de seres que son capaces de padecer dolor y que además son capaces de tener conciencia? Déjame preguntar entonces, Cristian, derechamente, ¿sufre maltrato el novillo o el caballo? A ver, toda actividad tiene impacto. No existe actividad que no genere impacto. Ahora, una cuestión muy distinta es calificarlo de maltrato. Son cuestiones radicalmente distintas. En el caso del rodeo, los animales que participan en el rodeo hacen labores equivalentes a las que se hacen en el campo habitualmente. Hoy día son labores de rodeo de ganado, de trabajo con caballos, son cuestiones que vienen en el origen de nuestro país. O sea, desde que Chile existe la práctica del rodeo de una forma distinta, como una labor primero productiva, agrícola, y hoy día, en el tiempo se fue transformando en deporte, pero hoy día, incluso hoy día, existe en Chile actividades de rodeo. En Codegua existe, en la sexta región, un club de rodeo en cuyos socios crían ganado en la cordillera, tienen una media luna que vieron el año pasado o antepasado, patrocinó la Federación de Rodeo, para poder hacer una instalación, para rodear sus animales, apartarlos y marcarlos. Son faenas habituales del campo. Ya, pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Sufre maltrato el novillo? No hay maltrato de los animales en el rodeo en general, ni de los novillos ni de los caballos. Usted, alcalde, dijo el otro día en un programa en uso de televisión, lo voy a citar textual, ¿no? El correr durante 3 minutos a un novillo en las características que tienen, que son novillos que están en un momento de cambio de pelo, en un nivel de gordura baja, es algo desde el punto de vista sano. Es como cuando tú sales a trotar, por ejemplo. ¿Así sí, a ver, yo creo, Juan Manuel, primero que la discusión es válida. Entendamos que una discusión que viene dándose ya hace un tiempo y que también es válido esto de la preocupación por los animales. Yo eso lo doy por hecho. De hecho, nosotros desarrollamos la primera ordenanza canina, que después fue modelo de muchas otras en distintas comunas. Por lo tanto, yo creo que esta es una discusión efectivamente válida. La protección de los animales también es válida, pero también ha habido una evolución en el tiempo, en el rodeo. Yo soy hombre de campo y efectivamente, como dice Cristian, el rodeo es una recreación de las actividades campesinas que se hacen en los campos ganaderos. Cuando tú tienes que vacunar un novillo, por ejemplo, tienes que, de alguna manera, atraparlo para aplicarle esa vacuna, que es un saneamiento que hay que hacer. Al revés de un ser humano que tú lo llevas dócilmente, aquí hay que hacer un trabajo específico. Muchas veces hay trabajos de marca a fuego que se hacen en los campos para marcar y saber quién es el propietario. Entonces, yo creo que la discusión de la protección de animales también es mucho más amplia que el rodeo. Cuando tú ves una carrera de caballo, por ejemplo, ves que un jinete va con una fusta pegándole durante varios minutos a un caballo para que gane una carrera, que además tiene fines económicos, porque es un tema, las carreras de caballo, donde sí hay fines económicos, hay premios, hay apuestas. Obviamente que esta discusión se puede dar. Pero entonces uno podría decir que bajo esa lógica lo que uno tiene que hacer no es sacar la discusión del rodeo, sino que incorporar entonces la carrera de caballo. Eso es lo que estoy diciendo, que yo creo que cuando uno quiere de verdad hacer una protección de los animales hay que avanzar en todas estas actividades que se denominan deportes, que lo son. Bueno, de hecho, legalmente el rodeo es un deporte. Así está consagrado en la ley. Y obviamente en los últimos años yo he visto que ha habido una preocupación por regular. Probablemente hay que avanzar más. Vamos a hablar de esa regulación. Yo creo que la regulación tiene que ser cada vez mayor en la protección de los animales y obviamente asegurarnos de que los animales puedan tener una condición bastante sana. Ya. Pero otro ejemplo, y con esto termino. A ver. Un zoológico está aquí al lado de ustedes.
un zoológico que le genera mucho estrés a los animales. ¿Ninguno de los canales del alrededor? No, estoy hablando de la que está en el cerro, Ya, pues, pero que está cerquita aquí. Un puma, un zorro, que son ejemplares naturales de la fauna chilena, que está encerrado en cautiverio por años, esa yo creo que es un crimen permanente. Ahora, entonces, cuando hablamos del cuidado de animales, tenemos que hacerlo de forma integral, un poco más amplia e integral. Déjeme preguntarle entonces, senador, porque usted presentó un proyecto de ley junto a la misma organización Pro Animal, precisamente para de alguna manera proteger más al novillo. Este proyecto debiese ser más amplio entonces y abocarse también a otras realidades, la del zoológico, la de la hípica, en fin. Bueno, yo creo que es un proceso como los seres humanos nos relacionamos con el resto de los seres vivos, con todos y particularmente con los animales domesticados, tus mascotas, tus animales, los novillos, las vacas. Tal vez había una evolución positiva, porque antes se llevaban a representantes de nuestros pueblos originarios a Europa para exponerlos en jaulas. Eso ya no existe. Y lo que nosotros hemos tratado de progresivamente instalar es esto del respeto a los otros seres vivos. Y entender, nosotros acabamos de terminar un Congreso del Futuro, donde vinieron Fran de Waal, uno de los principales expertos en conciencia y afecto y emociones de los animales, donde claramente hoy día no hay ninguna duda que los animales son seres vivos que tienen emociones, que tienen formas de conciencia e inteligencia distintas a nosotros. Cualquiera que tenga un gato, un perro, se da cuenta que son seres vivos con emoción y con inteligencia. En Chile, el problema, por eso que hay que avanzar, las mascotas, por ejemplo, no se consideran seres vivos sintientes, se consideran sillas, muebles, bienes muebles. O sea, una mascota, un perro, un gato, en Chile es como una silla, es el estatus legal que tiene. ¿Qué hemos hecho nosotros? Yo soy el autor del proyecto de Tenencia Responsable de Animales, que está a punto de promulgarse, que justamente reconoce derecho a la mascota. Una conciencia que tiene usted hace rato. Que tengo que preguntarle esto porque usted lo ha planteado en más de alguna oportunidad. Sin embargo, cuando usted presentó este proyecto de ley, saltaron personas a criticarlo, a recordar una fotografía suya en Peñaflor, en la Medialuna Peñaflor, inaugurándola el año 2013. Entonces, la pregunta es, si usted inauguraba una medialuna, ¿cómo después aparece como más bien criticando que no existan las medidas suficientes para proteger a los animales? Yo he ido a muchos rodeos. De hecho, ahí está mostrando la foto. Yo he ido a muchos rodeos. No es que yo no tengo un prejuicio a priori contra el rodeo. La misma camisa. Era la misma camisa. Sí. Perdón el detalle. ¿Verdad? No, porque yo soy un ecologista verde y los mismos calcetines verdes. No, yo creo que esto es parte de una cosmovisión. De hecho, este proyecto de tenencia responsable ya se está terminando su tramitación hoy día, lo habremos presentado hace 10 años. Trabajamos con la ley de protección animal que se promulgó también hace más de 10 años. ¿Y cuál es el punto acá? Que la idea nuestra es justamente ahora presentamos otro proyecto de ley que se aprobó en la Comisión de Salud que le da estatus de seres vivos sintientes a todos los animales. Se reconoce que son sujetos de dignidad y de respeto. Acabamos de presentar una reforma constitucional para reconocer los derechos de la naturaleza y de todos los seres vivos y de las plantas. Vino Stefano Mancuso, uno de los neurofisiólogos más importantes a nivel mundial, que demuestra que las plantas tienen formas de inteligencia, tienen formas de comunicación y de emociones. Entonces, nosotros desconocemos un mundo, porque tal vez hay una dimensión muy arrogante nosotros los seres humanos hacia el resto de los seres vivos. Entonces, en el proyecto de ley que ya se aprobó en la Comisión de Salud que hemos elaborado, plantea el problema que plantea el alcalde. Yo creo que una forma de tortura y sufrimiento, yo no quiero que mis hijos vayan a conocer un animal que está encerrado en una jaula, que normalmente debiera caminar kilómetros durante el día y está en 4x5. Prohíbe, por lo tanto, la cárcel animal, prohíbe el uso de animales para experimentar con fines cosméticos y prohíbe los circos, porque equivale tener un león enjaulado a tener una persona en 1 metro cuadrado durante toda la vida. Ese proyecto, hasta ahora, según su olfato... Esos proyectos se van a aprobar. Se aprobó en la Comisión de Salud del Senado. Van a pasar. Y posteriormente, hoy día, junto al senador Guillé, Alejandro Navarro y Fulvio Rossi, hemos presentado un paso más, ¿te das cuenta? Porque estos son procesos donde nosotros no es que prohibamos el rodeo, sino que facultamos a los municipios que quieran prohibirlo, que lo puedan hacer, pero para aquel municipio que quiera tener actividad de rodeo es limitar el sufrimiento animal. Porque, ¿de qué se trata el rodeo a mi punto de vista? Yo soy un médico. Si tú a un ser vivo, yo le digo, pongámonos en el lugar de un novillo. El novillo es un adolescente vacuno. Si yo lo aprisiono, hago una atrición de él con 500 kilos del caballo contra una superficie dura,
le puedo producir lo más probable hematoma. Es que vamos a conversar con un veterinario un momento más sobre este punto y yo creo que hay gente que además, perdón, senador, es que hay gente que... Entonces, mira, ¿cuál es el punto para terminar? Es que para ir avanzando, es que tengo ahí un invitado que me está esperando. Sí, y entiendo, solo para terminar, a ver. el punto mío respecto a esto, al zoológico, a cualquier actividad, yo pienso que tenemos que empezar a limitar el que los seres humanos tengamos entretenimiento, nos divertamos a expensas de ver sufrir un animal que va a tener angustia, que va a tener taquicardia. Eso se lo quiero preguntar al veterinario, pero déjeme antes ir a preguntarle a otra persona que es Jorge Inostroza, periodista y conductor del programa Hablemos de Rodeo de Radio Agricultura. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hablemos un poquito de rodeo, porque yo creo que ahí sería bueno decir... Hablemos de Rodeo, se llama mi programa en Radio Agricultura. Así que sí, por eso. 25 años. No todo el mundo tiene tan claro cómo es el rodeo en estricto rigor. Uno sabe más o menos cuáles son las jugadas y cuáles son las reglas del fútbol, del tenis, de este deporte, a pesar de lo tradicional. No todo el mundo lo tiene tan claro. Entonces, vamos a tratar de explicarlo muy en simple para entender entonces, cuando vemos estas atajadas, en fin, cuáles son los puntos buenos, cómo es el rodeo y ándame explicando cuáles son los objetivos, a ver si es posible. Bueno, el rodeo de partida es un deporte nacional que viene del tiempo de la colonia y llegamos hasta el día de hoy donde estamos con las ganas de contarle a todo el mundo de qué se trata. Se trata de correr un novillo en una media luna redonda que tiene un aviñadero de donde sale el novillo. Se hacen 1, 2, 3 atajadas, donde se cambian los jinetes. Y el novillo tiene sus partes donde se ataja, donde se logran los puntos. Tengo entendido que hay una gráfica... Sí, vamos a ir avanzando ahí. Pero básicamente eso es el rodeo, ¿no es cierto? Que se corre un novillo... Con una collera, que son la pareja de guaso, uno que va a la mano y otro que va al arreo, que en el fondo es lo que estamos viendo ahí. Exactamente, es lo que nosotros planificamos que se mostrara porque de eso se trata. Vamos a los puntajes ahora, que es lo que nos va a ayudar a entender entonces exactamente cuándo son los famosos puntos buenos, los puntos malos. Vamos de 0 a 4 puntos, ¿no es cierto? Con un total de... La mejor atajada es la de 4. Y tiene oportunidad, la collera, intercambiándose los compañeros, tiene la oportunidad de hacer 3 veces 4 puntos. Perfecto. Y ahí sale la collera perfecta porque la carrera tiene un punto de bonificación cuando sale el aviñadero de manera normal, sin tener ningún movimiento extraño el novillo ni los caballos. Perfecto. Entonces vamos a la siguiente gráfica para entender cuándo se obtiene un punto, cuándo no se obtienen puntos, cuándo se puede llegar a los 4. ¿Cuándo son los puntos buenos, los malos y el punto de bonificación? Bueno, ahí señalamos nosotros, por ejemplo, hay un elemento que se llama tijera, que es porque la idea es que el novillo que arrea va a quedar trasito empujando el toro, ayudando a lo que corra, sí, puede ser, y el otro la mano. Saltemos esta parte y vamos a la siguiente gráfica. No sé si tenemos todavía la que mostramos al novillo en estricto rigor para poder entenderlo. Aquí. Listo. Tíralo ahí con todo su... Vamos, ¿no es cierto?, el que ataja. Presa. Vamos a ir con el jinete que ataja. Si marca ahí en la parte donde está la paleta, inmediatamente delante de la paleta, son 2 puntos buenos. Detrás de la paleta, digamos, en el centro del novillo, ¿no es cierto?, son 3 puntos buenos, y en el ijar atrás, antes de pegarle a la cola, que es una tajada súper difícil, solamente lo hacen los buenos jinetes, los maestros, logran captar el toro ahí en esa zona y marca los 4 puntos. Perfecto. La collera tiene la oportunidad de marcar 3 puntos en cada carrera, o sea, tiene 3 carreras. La mano adelante, la mano de atrás, nuevamente la mano de atrás, y ahí queda desocupado el toro, que dura más o menos 2 minutos y medio en toda su carrera, en toda su participación, y ese novillo luego se rescata, se va y se va a su campo nuevamente porque el dueño espera que llegue sanito a su fondo. Jorge Inostroza, programa Hablemos de Rodeo en la Radio Agricultura. ¿Qué hora es? 20-30 horas todos los días, hace 24 años, el 5 de agosto cumplí 24 años haciendo esto. Felicitaciones y gracias por venir a explicarnos nada más esto que no todo el mundo entiende. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos la conversación. Aplauso para Jorge ahí, que nos clarificó un poquitito una cuestión que no todo el mundo tiene tan nítido. Ahora, Patricia, vuelvo contigo. Ustedes dicen que esto implica torturas derechamente, maltrato animal, que los novillos tienen que soportar golpes, que aparecen hematomas, fracturas, derrames internos, muerte incluso, que los caballos también sufren lesiones al ser utilizados para embestir a los novillos, en fin. ¿Esto está acreditado de alguna manera? Absolutamente. Porque empiezan aquí los matices de hay un reglamento, que en realidad esto no... Sí, pero por eso aquí todo es feliz, todo es maravilloso el rodeo y el novillo se va feliz a su casa. O sea, por favor, dejémonos de rodeo. O sea, esto se trata sobre golpear al animal y según la parte del cuerpo donde tú lo golpeas son los puntos que obtienes. ¿Cómo se nos va a hacer maltrato?
independiente de que se cumplan o no los reglamentos. El reglamento del rodeo es larguísimo, son como casi 200 páginas, que establece distintas cosas que no están enfocadas precisamente en el bienestar del animal. Pero también lo contempla. Hay que decir que el reglamento también lo contempla. Pero superficialmente. Pero independiente de eso, el reglamento no se respeta. Y esto no es algo que nos hayan contado. Que yo he estado en diversas ocasiones en Media Luna, en los rodeos, y hemos grabado y hemos denunciado cómo los animales salen con heridas, se les dobla la cola, se utilizan picanas, se utilizan incluso picanas eléctricas para pararlo. El guaso tiene hasta una técnica. Se agacha al lado del novillo, pone el poncho, debajo saca la picana eléctrica y se la pone al novillo cuando no quiere parar. ¿Es cierto eso, Cristian? Porque esto es una denuncia bien recurrente y permanente. Porque es cierto que también una cosa es el reglamento, pero otra es que se cumpla el reglamento. Yo quiero mostrarle acá, te di un separado del reglamento de las normas que contemplan medidas de protección de animales. ¿Ya? Son 25 artículos en el reglamento que están acá. No sé si se pueden mostrar, digamos. Yo aquí por aquí ando con el reglamento completo. Todos parece que leemos el mismo reglamento. Desde el primer reglamento que existe el rodeo del año 61, se contemplan normas de protección de los animales. Efectivamente, es una actividad en que puede haber daño, y han habido daños, no es una cuestión que no exista, digamos. El tema del uso de la picana eléctrica es un tema que está regulado por el SAC. No es un tema tampoco que se use de cualquier forma. Por lo tanto, ya no solo reglamento respecto de la no federación. Solo reglamento respecto a la federación. Y lo que hay aquí es una actividad. Imagínese usted que se usan al año en los rodeos alrededor de 370.000 novillos. El grueso de esos novillos son prestados. ¿Usted cree que los ganaderos van a prestar el novillo para que vuelva un paquete de huesos de vuelta? Sería muy absurdo pensar una cosa así. Entonces, es una actividad en que efectivamente, le insisto, es una actividad de velocidad, de contacto, consiste en detener al novillo en un cierto lugar que está perfectamente acondicionado para eso. Efectivamente hay un impacto, de ahí a que haya daño es una cuestión totalmente distinta. Déjame preguntarle, porque tenemos aquí a un médico veterinario también en un móvil, César Villalta. Gracias por estar con nosotros esta noche en El Informante. Bienvenido, buenas noches. César. Hola, Juan Manuel, buenas noches. Encantado. ¿Sufre o no sufre daño un novillo en un rodeo? Sin rodeos, sí, sufre daño. Te lo digo como médico veterinario. Más allá de si a uno le gusta el rodeo o no, como médico uno garantiza que hay daño. Y tenemos que definir lo que es daño también, entonces. Ahora, cuando hablamos de daño, ¿de qué tipo de daño estamos hablando? Exactamente. Bueno, hay varias cosas, Juan Manuel. Primero, los seres humanos empatizamos mucho con los dolores que se pueden visualizar. Es decir, si yo veo a alguien que grita por un dolor y esta persona, por ejemplo, tiene una herida visible, una fractura expuesta, me produce mucho horror. Pero hay lesiones internas que nosotros no vemos, ojos que no ven, corazón que no siente. El impacto del caballo de seguro que produce un daño. En las partes donde se produce este ataje, ¿cierto? O donde se produce el contacto, son partes donde pasan nervios, músculos que producen daño. Pero eso, más allá que exista colcha o no colcha, existe lo que se llama el trauma contuso. Es como que yo te pegara con un guante de box. Perfectamente puedes tener un trauma craneoencefálico, aunque te esté pegando con una colcha. Pero lo que es indiscutible es el daño psicológico y el estrés que se le produce al animal. Hablar de daño psicológico lo hablo de una manera coloquial para que la gente lo entienda, puesto que hablar de psiquis en los animales es un poco más complejo. Pero, como se ha planteado, no es ninguna situación ideal, por supuesto, para ningún ser vivo que se le produzca una situación de estrés donde se le persigue, donde el animal debe arrancar, neurobiológicamente aumenta su cortisol, su adrenalina, y se somete a un estrés que ya médicamente uno se empieza a preguntar por sobre todo el para qué. Bien. Déjame preguntarte, perdón, César. ¿El caballo al mismo tiempo también sufre daño? Bueno, el caballo pega, o cuando va a este encuentro va con la musculatura pectoral, que es una musculatura muy potente, muy grande, tiene un acolchado muy importante, y es probable que hubiera en este deporte de contacto, pero a mí me parece que aquí el patito feo, por decirlo de alguna manera, es el novillo. Es prácticamente como que yo te dijera, y perdona que lo lleve a una forma de antropomorfizarlo, es decir, llevarlo a la parte humana, pero para que empaticen y entiendan. Es como tomar a un niño y ponerlo en el colegio y que se le persigue y justificar con que efectivamente lo estoy haciendo porque lo estoy pegando con un guante, ¿bien? Por lo tanto, no tengo lesiones visibles, pero por supuesto que bajo el concepto de salud, que hoy día se extiende a todo esto es súper importante, a los animales. Hoy día hablamos de un mundo, una salud, ¿bien? Desde 1800 que estamos con esta idea, obviamente que hay un daño por estrés a este animal. No podría justificarlo como médico. Es como que un médico te dijera, estoy a favor y me encanta y facilito, por ejemplo, el box.
pudo particularmente gustarme y empatizar, pero médicamente no hay argumento, no lo hay. César Villalta, médico veterinario, aclarándonos este punto. Muchas gracias por este móvil. Que esté muy bien. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Alcalde, el origen mismo del rodeo es el trabajo del ganado en los campos. Entonces uno podría preguntarse también cuánto realmente hay de diferencia sustantiva marcada entre el arreo de un novillo y lo que pasa en un rodeo. Si al final está basado más o menos en el mismo principio. Yo recién decía que esto es una recreación que dura alrededor de 2 minutos y medio, como dicen aquí, de faenas que en el campo son reiterativas para un novillo, para un ternero, para de esta naturaleza, por lo menos cada 6 meses. 6 meses se desparasitan, cada 6 meses se vacunan, después de un tiempo se apartan cuando hay aparta entre la cría y las vacas, la madre. Entonces son faenas que son costumbres campesinas que son reales, no son ficticias. Y desde ese punto de vista uno podría pensar también de que se está cometiendo un crimen en la crianza de la ganadería. Claro. Porque los animales no son seres, y si bien es cierto, son seres vivos que tienen sentimientos, no sentimientos, sino que sentidos, emociones, pero no son seres inteligentes, no se manejan solos, no nacen así de una cierta manera. Tiene una inteligencia que es distinta a la nuestra, pero eso ya está avalado está científicamente. Bien, pero el animal que se corre en el rodeo finalmente termina en una condición de muerte, en un matadero, para que sea parte del alimento del ser humano. Esa es la cadena alimenticia del ser humano, como los pollos, como otro tipo de alimentos. En el fondo todos van a parar finalmente. Efectivamente. En la ganadería son unos 300 kilos de novillo, ¿no es cierto? Y después, que es cuando tienen se matan de 500. El ideal es por 300 kilos, se matan de 500 kilos. O sea, ese es el ciclo. La cadena, desde la faena agrícola, digamos, ganadera, finalmente esto concluye en un matadero, en un restaurante, en las casas o en los domicilios. ¿Está exento el rodeo, Guido Girardi, de la ley de protección animal? Bueno, lamentablemente cuando se hizo la ley de protección animal, producto de esta misma discusión, porque no es un tema popular, porque decir que tú quieres regular el rodeo y que hay sufrimiento animal y maltrato animal, tú te echas encima por prejuicio y tal vez porque es una discusión a la rápida a mucha gente del mundo campesino. O sea, al final todo el mundo opta por no tocar este tema, pero yo preferí de una vez por todas poner este tema porque me parece que es muy importante conversar de él. Y creo que la ley de protección animal dejó exento de la protección animal a todos estos animales. Estos animales son seres vivos, tienen emociones, y yo quiero hacer una diferencia. Nosotros no hacemos fotosíntesis, ningún ser humano, dependemos de otros seres vivos. Si no existieran plantas, no existiría la vida en el planeta. Claro. Podríamos no existir los seres humanos, pero podrían existir solo las plantas. Entonces, yo creo que hay que tener respeto. O sea, una cosa es la cadena alimentaria, y yo entiendo que tenemos que consumir animales, porque es parte de la sobrevivencia de nuestra especie, pero eso tiene que hacerse con respeto. Lo que yo planteo es que es muy distinto el tener que comer un animal para sobrevivir como especie a pasarlo bien, a entretenerse con el sufrimiento de los animales, como si tú hicieras de los mataderos, por ejemplo, en una situación extrema, que hicieran un espectáculo donde se golpean a los animales con la cabeza, como se hacía antes, o hicieran espectáculo de los matarifes cuando degüellan un animal. Yo creo que el punto es ese. O sea, mi punto es hasta dónde nosotros, ocurre en el zoológico, ocurre en los circos, hasta dónde nosotros vamos a tener una forma de entretenernos, de construir una cultura para nuestros hijos y para nuestros niños a partir de algo que yo creo que un tanto sádico, que es el sufrimiento de otros seres vivos. Sí, pero una cosa que es distinta a la recreación, porque cuando tú me dices que estás de alguna manera sádicamente atentando contra un animal, yo te encuentro toda la razón. Y por eso te dije al principio que aquí el tema de la regulación es totalmente válido y yo creo que hay que avanzar en eso. Pero aquí estamos hablando de una recreación que ocurre habitualmente en este tipo de animales en el campo ganadero varias veces durante su vida, varias veces. Y muchas veces, si tú sumas ese tiempo de recreación llevado a una medialuna, es un porcentaje muy menor. Tengo que irme a la pausa, pero vamos a seguir conversando de este tema al tiro. Si la pausa es muy cortita, vamos a seguir hablando de este tema. Nos quedan varias preguntas pendientes a Patricia, también a todos, así que espérenos. Y ya volvemos. Ya volvemos con El Informante, con el auspicio de... Estamos de vuelta en El Informante, entre otras cosas, discutiendo sobre la controversia a propósito del rodeo. Déjame preguntarte, Patricia, ¿tienen antecedentes ustedes de que a un novillo se le corra más de una vez? Que es una de las clásicas denuncias que se escucha permanentemente. Se le corre más de una vez y por eso es que muchas veces el novillo no quiere entrar hacia la media luna, porque
como ya sabe lo que se viene, ve a los jinetes, ve a los caballos y no quiere ingresar. Y el uso de picanas, incluso hablaba aquí recién Cristian, que tiene 25 páginas sobre las reglamentaciones sobre bienestar animal. Dentro de esas reglamentaciones, por ejemplo, se prohíbe el torcer la cola al novillo. Claro. ¿Ya? Y él dice que no, que esto no sucede, se respeta. Entonces yo digo, ¿qué es esto? Déjame mostrarla aquí porque va a ser más... señor director, yo se la mostré. Y esa es una de las tantas fotografías, o sea, te puedo seguir mostrando fotografías donde se utilizan los electroshock, o donde se utilizan las picanas, o donde los novillos salen sangrando, o los caballos salen sangrando. O los tiran de la lengua también. O sea, hay todo tipo de aberraciones, independiente de que el deporte en sí, como deporte, es cuestionable. O sea, yo creo que aquí hay personas que tienen que entender, y yo creo que esto no es una cosa generacional. Mi papá falleció este año, algo te comentaba, de 80 años, y de él heredé todo esto, y era una persona tremendamente sensible, compasiva, y entendía esta situación. ¿Se supone que esto estaba reglamentado, efectivamente, que los novillos no se corrieran más de una vez, o tiene que ver una vez con una cuestión de criterio solamente? A ver, los novillos está reglamentado que no se corran más de una vez. Efectivamente, hay casos que se corren más de una vez, eso es efectivo. ¿Cuántas veces? Digo, perdón. No, al final... No cuántas veces lo corren, sino que cuán generalizado está, que a pesar de que esté reglamentado, no está penalizado por la ley. No deberá ser muy generalizado. En el reglamento nuestro efectivamente está contemplado. Ahora, el tema aquí es que los animales en general se usan una vez, digamos, porque son las veces que es mejor el animal para usarlo, porque en definitiva, después de eso, el animal no tiene el mismo comportamiento que la primera vez. Pero lo importante en este tema es que aquí lo que hay es un deporte que lo que busca no es por ningún lado divertirse con el sufrimiento del animal. Esto muestra destreza y habilidades. La dificultad del caballo, que existe, en este caso. del caballo y de los jinetes. Claro. La dificultad que existe en la práctica del deporte es enorme. Yo a cualquiera le plantearía que se suba y vea lo fácil o difícil que puede ser hacerlo. Requiere de un gran entrenamiento, de mucha habilidad. Y al caballo no se le maltrata también para que ataje contra su voluntad. El caballo no se le maltrata, el caballo se le adiestra, se le enseña, que es un proceso que lleva mucho tiempo. ¿Se le enseña sin castigo? Sin castigo. Lo que hay en los caballos son ayudas. En general, cuando uno usa las espuelas, por ejemplo, está reglamentado el tamaño de las espuelas, el tamaño de la rodaja de la espuela. ¿Por qué dice, por qué tan grande? Efectivamente, porque mientras más grande, hay más superficie de contacto, por lo tanto, el efecto de posible dolor es menor. De hecho, las espuelas se usan en varios otros deportes también. En muchos deportes. Sí. En muchos deportes. Exacto, claro. El tema es que, al final del día, es un deporte difícil, que requiere mucho adiestramiento, y lo que uno ve ahí es justamente ese trabajo, tanto de jinetes como de caballo. Y no es ir a ver un animal sufriendo, ni mucho menos de lo que se trata del rodeo. El rodeo se trata todo lo contrario, de ver la destreza y la habilidad, que es la que se usa, insisto, en nuestras faenas de campo habituales y históricamente mucho más, que se lleva a un deporte. Ahora, frente a eso, perdón, alcalde, porque hay quienes dicen, claro, es un espectáculo familiar que en estricto rigor recrea las tradiciones más propias del campo chileno, todas esas cosas que hemos escuchado muchas veces, pero al mismo tiempo también cuando uno va en un espectáculo familiar y lleva a un niño que no necesariamente tiene un contacto permanente con el campo, a ver este espectáculo y sobre todo en las zonas urbanas donde no está habituado a eso, más bien lo que está viendo es algo que le parece un maltrato animal. A ver, o sea, como espectáculo familiar en estricto rigor uno perfectamente se lo podría cuestionar también, ¿no? Juan Manuel, sí, yo creo que, por lo menos yo tengo la convicción de que en este tipo de regulaciones y sanciones hay que avanzar. ¿Ah? Efectivamente, cuando el reglamento dice que la cola del animal no debe ser torcida, bueno, si llegase a ocurrir, tiene que haber una sanción que efectivamente haga sentido a quien lo haga. Obviamente eso es parte de la Federación de Rodeos, parte de un proyecto legal, y yo creo que en eso hay que avanzar. Yo corría de chico, yo corrí como a los 7 años. Mi familia es campesina, de agricultura de siempre, y mi padre era ganadero, y a mí me tocaba de repente participar en estos rodeos de pequeño, y lo que había en esa época respecto de lo que hay hoy día es del cielo a la tierra. Se ha avanzado, pero yo creo que se ha avanzado en la protección de los animales. En esa época las quinchas eran, donde se atejaba eran madera con animal. Hoy día por lo menos hay una protección un poco mayor. Efectivamente no habían puntos malos de castigo cosa que le faltó decir a Jorge Nostroza, que cuando tú atajas en un lugar que no corresponde o cuando le haces daño al animal, se castiga eso hoy día en el reglamento, en el puntaje final. Entonces yo creo que cosas o situaciones de esa naturaleza que han sido efectivamente para que este espectáculo sea un espectáculo donde lo que se logre no sea el daño al animal, es algo que se puede avanzar perfectamente, más rápido, mejor y probablemente en un proyecto de ley que no solo focalice, insisto, en el rodeo, porque aquí hay muchos espectáculos deportivos donde se usan animales
y de verdad son maltratados. Yo creo que hay que generalizar. Uno no puede focalizar, mira, el rodeo es malo por esto. Porque también en las carreras de los caballos, la fusta es malo, también en el salto, el caballo que se rehúsa, se genera con un tremendo estrés. Otra cosa que es importante, cuando tú subes a un animal, a un medio de transporte, y ese medio de transporte circula 8 horas, que también se podría regular, uno podría decir, mira, el animal no podría circular más. Es que está regulado, si es que hemos ido avanzando en todas las áreas, esto no se trata solo de cuestionar el rodeo. Pero espérate, cuando hoy día traen novillos desde Puerto Montt al Matadero Santiago, son novillos que están en un medio de transporte más de 10 horas arriba del camión. Tenemos otro gran problema en Chile, la falta de fiscalización. Está bien, pero lo que te quiero decir es que uno debiera avanzar mucho más en ese tipo de regulación. Déjame preguntarle entonces, Patricia, antes de ir con el senador. Senador, dígame. No, mira, yo pienso que este es un problema cultural. Porque es cultural que el maltrato sea invisible. Yo creo que no es una mala intención. Es una manera donde tú fuiste criado y donde te enseñaron determinadas cosas. Si te lo enseñaron desde chico, yo pienso que hay que cambiar esa cultura. Yo a mis hijos, desde muy chico, les decía, mira, los animales son tu hermano, la planta son hermanos tuyos, son parte de tu misma historia, de tu misma familia evolutiva extendida. Yo creo que hay que tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es decir, yo siempre le digo, ¿ustedes le dieron comida al perro que tenemos, al moro? No le dieron. ¿Te gustaría que no te dieras comida? Te das cuenta que hay que ponerse en el lugar del otro. Yo pienso que lo que nos falta es entender que... Yo entiendo lo de la destreza y lo comparto. Hay que tener mucha destreza, el caballo, el jinete, pero hay un ser vivo que no nos ponemos en su lugar. Este ser vivo, él no es voluntario, está siendo sometido a un estrés inmenso. Y cuesta ponerse en el lugar. Yo quiero que aprendamos a ponernos en el lugar. Ahora, hemos mejorado, sí hemos mejorado. En el proyecto de ley de tenencia responsable, que desde que yo soy autor, que presentamos con Paticoca hace años atrás y que ahora se va a promulgar, se elimina la eutanasia. Antes los perros vagos se asesinaban, se mataban en las perreras, se envenenaban. Hoy día lo prohibimos en Chile de todo tipo y se tienen que esterilizar. Ahora, yo lo que creo que las autorregulaciones, yo valoro la intención, pero yo no creo en la autorregulación porque a mí me ha tocado ver, seguramente hay rodeos que son más serios y hay otros rodeos que los animales ni siquiera tienen 200 kilos, que sufren apremio, sufren atrición en un caballo de 500 kilos que se va sobre el abdomen. Entonces, ponte en el lugar de él. Entonces, esta ley es un mecanismo que no depende de la autorregulación, y en eso comparto con el alcalde. No castiga, sino que más bien... No, va a establecer sanciones, evidentemente, pero ya no van a depender si el Consejo de Rodeo... Se respeta el reglamento. No, va a haber una instancia externa que además va a velar por o sea, para minimizar el eventual maltrato. Por ejemplo, esto que le tuercen la cola, que debe ser un dolor intenso, perfecto, que ya lo hemos tocado aquí. O la picana, o el sangramiento. Patricia, todos estos temas que por lo menos se regulen por ley. Una opción aquí que me parece interesante, porque también dentro de esto cae también los animales domésticos. El trato al interior de los hogares, como tú decías, de alimentar un perro, del trato que se le puede dar. Eso está en tenencia responsable. Sí, está bien, pero que resulta que hoy día no hay legislación en la cual tú te puedas meter a un hogar privadamente para fiscalizar el buen trato. Pero no se hace. El maltrato animal es un delito sancionado con hasta 3 años de cárcel. Es que Patricia te pedía la palabra, senador. Sí, Patricia. Lo que decía, eso sí está sancionado. Lo que pasa es que en Chile tenemos graves problemas con la fiscalización. Personalmente redacté las sanciones que castigan el maltrato animal. Pero esto no es algo solo en contra del rodeo. Yo los invitaría a lo siguiente. El maltrato animal al interior de un hogar es muy difícil. Hemos tenido muchos casos que se han sancionado. Es muy difícil demostrar con pruebas legales un robo. Sí se puede. Imagínate lo que significa en un tribunal demostrar el maltrato animal al interior de un hogar. Por eso que tomo tus palabras, porque por lo mismo. Tú dices que es muy difícil porque no hay un animal que pueda decir cuánto lo olió o qué hicieron con él. Lo mismo debiese aplicarlo al rodeo. Aquí tenemos animales que están siendo obligados a participar de una actividad en la que si pudiesen expresarlo, probablemente no estarían ahí. Yo les pregunto a ustedes si a ustedes les gustaría estar dentro de una media luna con un tipo de 200 kilos, abalanzándose sobre ustedes y golpeándolo con guantes. ¿Cuál es la obligación del perro de estar en una casa en forma obligada en un recinto pequeño? ¿Cómo se dimensiona eso? Perdón. A ver. Aquí estamos hablando de una actividad que involucra a miles de personas en el país, que es originaria igual que Chile, en donde toda esta cuestión que se arma este aureola, ¿no es cierto?, de que si es voluntario o no es voluntario, yo creo que ningún canario está feliz en una jaula, digamos, y hay muchas, o los novillos que nosotros criamos, o las vacas que nosotros criamos, no van felices a ordeñarse todos los días, ni los novillos van al matadero felices. Ese es un dato, digamos. Entonces, porque
si entramos en ese ámbito, evidentemente que el problema es muchísimo mayor. Ahora, ¿cuál es el punto de fondo aquí? El punto de fondo es, la actividad evidentemente genera impacto. Efectivamente. ¿Pero ustedes creen que algún ganadero podría prestar ganado, insisto en el mismo punto, si es que el ganado llegara dañado de vuelta? Yo les quiero mostrar... ¿Cuánta plata se vende en carne al año en términos de... para poder calcular? No conozco ese dato, pero quiero mostrarles una cosa. Este novillo que está aquí... Perdona, es que antes de eso, que parece que es un dato muy relevante, porque está citando un punto de vista económico, o sea, nada más pragmático, es decir, si la gente prestara los novillos se mueren y no se pueden desarrollar para convertirse finalmente en los animales que luego se van a faenar, se pierden y estoy calculando, por lo menos la cifra, en términos conservadores, son 78.000 millones de pesos solamente en animales que participen del rodeo, por eso te hago la pregunta. A precio de carne final. A precio de carne final, claro. Seguramente no tengo el dato, pero este novillo que está acá, que pedí hoy día, esta es una foto de hoy día. También porque, Ese es el novillo que fue campeón de Chile este año. Ese novillo, el campeón de Chile lo ganó con una carrera de 13 puntos en el último toro del campeón de Chile este año, y es un novillo que está hoy día en perfectas condiciones. Evidentemente que sería absurdo pensar de otra forma. Ahora, otra cosa es el rodeo laboral, el rodeo campesino que ocurre en los campos. Nosotros hemos trabajado y estamos trabajando con todas las federaciones de rodeo. Hoy día existen 6 federaciones de rodeo, 26.000 socios, 40.000 personas a nivel nacional practican el rodeo, 2 millones de personas en público. Nosotros, como Federación de Rodeo, estamos trabajando ya desde hace más de un año con todas las federaciones de rodeo para ir a un reglamento único. No tenemos ningún inconveniente con regular la actividad, todo lo contrario. Pero cuando se nos plantea a nosotros que la idea es prohibir el rodeo, esa es otra cosa. Entonces, que la actividad, las normas tienen que avanzar. Nosotros todos los años tenemos consejo directivo. En julio de este año, sin ir más lejos, aprobamos varias normas este año, en el consejo directivo de este año, que van en beneficio del bienestar de los animales. Y eso es una cuestión que es permanente. Las cosas evolucionan y van a seguir evolucionando hacia adelante. Perfecto. Tengo que terminar ya porque se me fue el tiempo para este bloque. Me están esperando los siguientes invitados. Senador Guido Girardi, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, alcalde, por haber estado aquí. Cristian, muchas gracias por haber estado aquí. Patricia. Haciendo un llamado el sábado, hay una marcha precisamente para pedir la erradicación del rodeo, sábado a las 12 del día en Plaza Italia, y a que la gente asista masivamente. Ok, gracias a los 4 por haber estado con nosotros. Vamos a ir a la pausa, a la vuelta, vamos a discutir sobre política contingente. Espérenos que ya volvemos. Mañana. Estamos de vuelta en el informante, cambiamos de tema ahora, lleno de conceptos. Primero la retroexcavadora, después que estamos descarrilados, que la crisis de las instituciones o de la legitimidad, las 4 esquinas de las que está hablando ahora Andrés Alamán en su nuevo libro. En fin, en medio de esto, encuestas, la última que ha sido tan comentada, la encuesta CEP, que entre otras cosas no solo habla de un bajo nivel de popularidad del actual gobierno, sino que también de una desafección de la gente con la política y con las políticas que está implementando esta administración. Vamos a resumir el momento y cómo hemos llegado hasta aquí en política en la nota de Rodrigo Cid, y luego vamos a entrar en un debate interesante con 2 figuras que tienen pensamientos ideológicos interesantes, no complementarios precisamente, sino que antagónicos en muchos casos, ambos escritores, ambos figuras de respeto, que nos van a ayudar a complementar el siguiente tema. Según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, la presidenta Michelle Bachelet tiene la peor evaluación de un mandatario desde el retorno a la democracia. Su desaprobación subió 8 puntos a 66%, mientras que la aprobación cayó de 24 a 15% respecto de la medición de noviembre del año pasado. Y casi un 60% considera que Bachelet está gobernando peor de lo que se esperaba. El desplome se ha producido fundamentalmente en el grupo más cautivo de la presidenta Bachelet, es decir, en mujeres y en los estratos socioeconómicos más bajos. Esos 2 segmentos, tanto en la elección del año 2005 como en la elección del año 2013 y también durante su mandato, fueron sectores muy leales a la presidenta que hoy día ya pasan a formar parte del grupo de quienes desaprueban la gestión de la mandataria. Aquí estamos ante un problema local, nacional, sin duda, pero este problema local se reproduce en todo el resto de la región. Dame el nombre de un presidente que en el último tiempo no esté bajando en las encuestas. Pongámoslo así, ¿no es cierto? Cuesta encontrarlo. Piensa que tenemos un 70%, casi 7 de cada 10 chilenos sienten que este gobierno va por la dirección equivocada. Solo un 15% de los chilenos cree que Chile va por un buen camino. En marzo del 2014 un 78% creía que Chile iba por un buen camino. Entonces, efectivamente hay una sensación de que este gobierno no está avanzando por la ruta correcta. Las últimas encuestas confirmaron que hay un profundo descontento en la población.
algo que se expresa en una abierta desconfianza hacia los políticos. Venir a decir de que hoy día los dirigentes se dieron cuenta de que había una situación crítica por las últimas 3 encuestas, me parece poco serio, porque está la evidencia de que esto viene hace mucho rato cocinándose. Y es por eso también una explicación de por qué la clase política está, o más bien dicho, no la clase política, la política está tan degradada. El hecho de que un gobierno tenga un 15% de aprobación ciudadana en ningún caso implica que esté en riesgo la democracia o que existan problemas de gobernabilidad democrática. La crisis de la actividad política afecta tanto a Chile Vamos como a la nueva mayoría. Un dato relevante de las últimas mediciones es la escasa sintonía que hay entre lo que demanda la gente y lo que ofrecen quienes ocupan los cargos de representación popular. Además, subió la preocupación por la corrupción. Todo esto en medio de los escándalos que han remecido a la política. Para mí entender, el principal insight, la principal idea que hay detrás es la crisis del poder. Esto no es una crisis de gobernabilidad como la planteó el presidente Lagos, no es una crisis institucional generalizada, es una crisis que está acotada en las instituciones de poder. Yo creo que aquí también hay una lectura equivocada de pensar de que este descontento en contra del gobierno es un descontento en contra de la izquierda a favor de la derecha. La información que nosotros tenemos es que alrededor de un 70-80% de la población no prefiere ningún partido. Los partidos políticos dejaron de existir en la mente de los chilenos. A 1 año y medio de las elecciones presidenciales, un 62% de los chilenos aún no tiene una opción clara, según la encuesta CEP. Sebastián Piñera lidera las preferencias con un 14%, seguido por Ricardo Lagos. Entre los mejor evaluados en la política aparecen nuevos nombres. El senador Alejandro Guillé y el diputado Gabriel Boric están entre ellos. Recojo una de las declaraciones que decía ahí Marta Lagos y que se refiere a lo que está ocurriendo en términos generales con los gobernantes y los bajos niveles de popularidad. Pero al mismo tiempo, y aprovecho de preguntarte, Axel, voy a presentar a mis invitados. Axel Kaiser es abogado, es cientista político, escritor, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Alfredo Ñoñant, cientista político, columnista, escritor, profesor de la UDP e investigador del COES. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias a ti, Juan Manuel. Aprovecho de preguntarte por tu libro, que lanzaste ahora, El engaño populista, que escribiste con Gloria Álvarez, donde planteas que el socialismo del siglo XXI, dices tú, ha llevado a la miseria y al conflicto a América Latina. Déjame primero que me definas qué es lo que es populismo, para ver si estamos hablando exactamente de lo mismo. Sí. Bueno, en la literatura el concepto populismo no es un concepto pacífico, se discute y existen tratados eternos sobre esta materia, pero nosotros en ese libro identificamos al menos 5 características de lo que es el populismo típicamente latinoamericano, y si uno quiere ahora extrapolarlo al caso español también con Podemos, ¿verdad? Y que son fundamentalmente lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, la paranoia antineoliberal, esto que el neoliberalismo es el causante de todos los males habidos y por haber, una obsesión por la igualdad, que no es una obsesión razonable, es la socialdemocracia, es una obsesión más bien radical por cualquier tipo de igualdad material que se utiliza como argumento, ¿no?, para llegar al poder. Después hablamos nosotros, ¿no es cierto?, de obviamente la agresión al Estado de Derecho, el rechazo a la libertad, ¿no?, de todo lo que implica el Estado de Derecho, la libertad de prensa y todos esos factores que hemos visto en distintos países replicados, ¿no? Y así hacemos una anatomía de esa mentalidad populista en la cual vamos citando ejemplos, o sea, lo vamos fundamentando todo. ¿Cuál sería el ejemplo chileno? Mira, yo creo que en el caso de Chile, el gobierno de la nueva mayoría entró con una retórica y con un programa de gobierno que, si bien no se puede comparar con lo que ocurrió en otros países de América Latina, tiene elementos que sí son comparables. Y por lo mismo me parece que cuando... Por ejemplo. Bueno, la retórica de la retroexcavadora, por ejemplo, la retórica de los poderosos de siempre versus el resto, que fue un video del gobierno, ¿no?, cuando se empezaron a tratar de defender la reforma tributaria. Eso es típico de los movimientos populistas, el dividir la sociedad entre los oprimidos, los opresores. La retórica es una cosa, lo que se diga o cómo se diga. La retórica es muy importante, pero el programa de gobierno también apuntaba a refundar, ¿no es cierto?, las instituciones en una serie de cosas. O sea, la educación, reformas sustanciales en materia de educación, un antes y un después en materia de ordenamiento tributario. Hoy día tenemos un sistema muy distinto del que teníamos antes de la reforma tributaria. Una constitución nueva, ¿verdad?, que en algún minuto... Que no sabemos cómo hacer. Que no sabemos cómo hacer, pero que en algún minuto se especuló con una asamblea constituyente, que la presidenta misma Bachelet al principio no le había cerrado la puerta, después le cerró la puerta a eso, ¿verdad?,
Pero en definitiva, la retórica de la retroexcavadora no solo fue una retórica. Estaba también dentro de los elementos del programa de gobierno de la presidenta. Y eso, espérame, Juan Manuel, una última cosa. Eso tú no lo ves en los países desarrollados, en los países serios. Eso no, tú ves cambios graduales, tú ves reformismo, tú ves cosas, sí, y la discusión se da más o menos en el margen, ¿no? Pero de que de pronto se destruya un consenso en torno a los fundamentos sobre los cuales ha girado un país, ¿no es cierto?, en las últimas décadas, eso no es algo que tú ves en países desarrollados donde no hay... Alfredo, populismo. uno podría decir que efectivamente se han destruido esos consensos porque al mismo tiempo uno podría citar ejemplos de lo contrario. La presidenta más bien valida el modelo del sistema de capitalización individual cuando anuncia que se va a incrementar en un 5% la cotización a cargo del empleador. Pero no cambia el sistema modelo, ni mucho menos. De hecho, le tira la cadena, en buen chileno, al sistema de reparto, por citar solamente un ejemplo. Y déjame ir un paso atrás. ¿Tú detectas si hay algún signo de populismo en declaraciones de políticos más allá de si son del gobierno o no? Mira, yo creo que en el lenguaje de la política y en el libro confuso de Axel y de esta niña Gloria Álvarez hay un uso totalmente descontrolado de la categoría populista. Creo que el libro es muy malo y de hecho es un libro muy dañino porque la noción de populismo es una noción extraordinariamente resbalosa. Es una categoría que no es diario utilizar. Para serte franco, lo leí en diagonal porque no es necesario leerlo entero. Léelo bien. Pues. No, es que es un argumento demasiado simplista. Perdona, pero el argumento es si no lo leíste. No, es que el argumento es demasiado simplista porque tú estás confundiendo hay un el populismo... Adelante, perdón, después contesto. Sí, estás confundiendo el populismo como proyecto político, que no es. El populismo no es eso. Y el populismo como un fenómeno que se da en determinadas coyunturas de crisis de las sociedades. Y es absolutamente falso que no existan proyectos populistas, perdón, no proyectos populistas, fuerzas populistas o liderazgos populistas en la Europa que estás romantizando tanto. Te quiero solamente recordar que en Italia, hasta hace un año atrás exactamente, se produjo el fenómeno exitoso en una elección del fenómeno 5 estrellas, en donde ganó ni más ni menos que un cómico, y ese es Pepe Grillo. Pero yo no he dicho lo contrario. Yo no he dicho eso. Pero sí dijiste países desarrollados son serios y en el fondo pero no llegan gobiernos refundacionales, a eso estoy hablando yo. Pero yo no he dicho que no hay movimientos populistas en Europa. Pero lo que yo no logro entender es por qué le pones el calificativo de populista a un gobierno que tú calificas de refundacional. Yo creo que no tiene nada. Yo creo que no tiene nada que lo uno. Yo creo que no tiene nada que lo uno con lo otro. Pero bueno. No soy el único que lo ha hecho. El exministro de Hacienda de Bachelet también lo hizo. Andrés Velasco lo ha dicho en varias ocasiones y hay varios. José Gregorio, José Luis Daza. Pero ellos están en el debate político contingente. José Luis Daza no. Pero ¿y por qué le tendría que hacer uno caso a José Luis Daza? José Gregorio tampoco. Pero es que aquí... Pero gente de la concertación. Mira, Axel. ¿Pero es verdad o no? No, es que ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Esta es una categoría, la categoría populismo, es una categoría que nace originalmente en el siglo XIX ruso. Y solamente por la vía de la rutinización del fenómeno y de la exportación de la categoría a otros climas políticos y culturales en Europa Occidental, la categoría populismo empieza a adquirir otra fisonomía. Entre otras cosas, empieza a adquirir la fisonomía de una relación de poder que deja de verticalizarse y tiende a horizontalizarse. Y se producen fenómenos de simbiosis, fusión, en donde la mejor expresión del populismo latinoamericano no es ninguna de las experiencias que tú has mencionado, es el primer Perón. De hecho, buena parte de la literatura sobre populismo, la literatura científica, no la literatura... Y Ernesto Laclau, que tú has leído, lo idealiza. Pero estoy tratando de decir otra cosa. Toda la literatura que se refiere al populismo latinoamericano post-Perón se le conoce o se le llama el populismo como simulacro. ¿Por qué? Porque no responde exactamente a las características únicas que se dieron en el primer Perón. Pero en fin, volvamos al... No, pero espérate. Al punto. Bueno, vamos a hablar de populismo. Está bien. Pero, a ver, el libro que escribí con Gloria, que Alfredo reconoció que no leyó, y que ha sido... que es lo mismo que no leer, y que no es necesario leer algo. Eso puede ser entonces, Alfredo dice que no es necesario leer algo, pero lo critica igual. O sea, es increíble. Bueno, ese libro no solamente viene recomendado por Mario Vargas Llosa, que lo leyó muy en detención, y que es Premio Nobel de Literatura, sino por varios exministros y expertos en el tema populismo en toda América Latina, de los cuales tú los puedes leer. Como no leíste ni la contratapa, no sabes quiénes son. No sabes quiénes son. Entonces estás descalificando algo sin
sin haberlo leído, eso me parece muy poco serio desde el punto de vista académico, Alfredo. Pero el libro te lo tengo que decir. Axel, Tú no, es una pero ¿cómo me vergüenza. puedes decir no que es malo? resiste un jurado Ya, pero no lo leíste, no lo leíste. Pero vamos a la desafección. Pero esto no es el show de los libros, digamos, avancemos de esta etapa. Pero es que si hacen un ataque ad hominem, una cosa que no ha leído, tengo que contestar. Sí, perfecto, Hay ya. gente muy calificada que yo creo que tú respetas intelectualmente, me imagino que Mario Vargas Llosa no es un idiota, Pero es en un tu premio opinión, nacional, un premio Nobel de que ha literatura. hablado y no ha ciencias escrito sobre sociales. populismo durante Pero es un décadas. novelista. Más allá de que no lo haya Décadas. leído. Volvamos Tengo a que- tu concepto del populismo. Déjame defender mi Sí, libro, sí, está Juan bien, Manuel. está bien. Sobre todo cuando Sí, me atacan pero si no es que lo esto parece, leo. llame ahora, llame ya. Bueno, Sí. mira, yo sí concuerdo con una cosa que dijo José Luis Daza, para volver al tema. Dijo, este gobierno le pegó con el palo al avispero del populismo. Y estoy absolutamente de acuerdo con esto. Este es el gobierno más demagógico y populista que ha tenido Chile desde el retorno a la democracia. No me cabe ninguna duda. Hizo promesas que no podía cumplir. Utilizó una retórica de que la presidenta se está retractando ahora y nobleza obliga. Hay que reconocer que en el caso de las AFP, ella ha sido mucho más sensata porque salió a decir algo que debería haber dicho en muchos otros casos antes, que es: ojo, estos temas no los podemos arreglar de la noche a la mañana. Allá uno podrá criticar el planteamiento de reformas que hizo, se podrán discutir técnicamente, pero por lo menos ella salió a decir, a ver, paremos un poco este cuento, esto se nos está saliendo de las manos, porque sabe que si avanza en la línea de esta locura que es volver al sistema de reparto, que no hay ninguna persona técnica, ni en la concertación que estaría de acuerdo con algo así, por todos los que yo he conversado, ¿no es cierto?, podemos generarle un daño tremendo a los trabajadores de Chile que sea irreparable. Entonces, al final, seamos también francos, este gobierno no ha sido en la tradición, como se llegó a pensar en un principio, de los gobiernos de la concertación. De hecho, en principio se jactaban de eso, ¿no es cierto? Era, nosotros no vamos a seguir este legado que llevó la concertación, del cual se empezaron a avergonzar algunos dentro de la misma concertación, y resulta que hoy día los opositores al gobierno son los ex de la concertación, incluido el mismo presidente Lagos. Ya, es una cosa increíble. déjame preguntarte entonces. La presidenta hace una campaña en tanto candidata, a pesar de que en la letra chica uno podrá decir, mira, muchas cosas pueden haberse cambiado. En lo grueso, en lo claro, es que efectivamente venía una nueva constitución. No dijo reforma constitucional, que había una profunda reforma al sistema educacional, una reforma tributaria y una reforma laboral donde se pretendía equiparar, digamos, a trabajadores con empleadores. Es decir, uno podría discutir, como dices tú, en el margen, pero no en el centro. Todo sin sustento técnico y en base a puros eslóganes. Ok. Y espérame, Pero Juan es que Manuel, quiero decir una todavía no cosa. llegó la pregunta. Ahora, por favor, déjame hablar a mí. La pregunta es, ¿por qué la gente habría de votar por un programa de gobierno que plantea, como lo que tú describes en la política de la retroexcavadora, o de borrar todo lo que se había hecho, elige a un gobierno como ese y después habría uno de cuestionar el que se le haya elegido? Bueno, Juan Manuel, ella sacó el 25% más o menos del potencial electorado, una abstención muy alta en la última elección. Y lo cierto es que, como advertimos, y eso es lo que por eso te iba a interrumpir, escribimos antes de que saliera electa que si ella llevaba adelante, unos pocos lo hicimos, el programa de gobierno que estaba planteando en base a las ideas generales que estaban postulando, no solamente le iba a costar a ella su popularidad, porque se iban a dar cuenta los electores de que no iba a poder cumplir con lo que había prometido, sino que al mismo tiempo iba a generar efectos desastrosos desde el punto de vista económico del bienestar de la población. Y ahora lo estamos viendo con un país que no crece, con una inversión que colapsa, con un desempleo que sube, a pesar que la ministra Rincón trata de hacer todo tipo de magias, ¿no es cierto?, estadísticas para no validar lo que dice el mismo Instituto Nacional de Estadística y así sucesivamente. Entonces, esto es algo que, por lo demás, para volver al caso de Perón, que planteaba, sin irnos de nuevo a la misma discusión, pero el The Economist también sacó un artículo diciendo que la presidenta Bachelet podría estar metiendo a Chile en el mismo camino ruinoso que terminó por llevar a Argentina a lo que está hoy. Hablando de Perón, ¿no? Entonces tengamos ojo, porque esto también se está diciendo en los medios internacionales, el Financial Times, el Wall Street Journal, el The Economist, El Mundo y otros países. El comercio en Perú. Esto no es un invento nacional. Permítame establecer una conexión entre el tema AFP, que es un excelente tema, y voy a decir por qué es un excelente tema, porque los principales potenciales afectados por las AFP son personas de cierta edad y esas personas votan. No son jóvenes, votan. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es interesante establecer una conexión con la desafección? Porque supongamos que la élite política chilena o las élites chilenas logren llegar a un consenso técnico perfecto. Se generó una tremenda reforma de las pensiones, un consenso magnífico, y sucede, y se implementa, se vota, y sucede que no tiene consenso social. Eso no es una hipótesis que uno tenga que descartar. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estamos presenciando, y eso no tiene nada que ver con el programa de la presidenta Bachelet, eso tiene que ver con un estado de situación, lo decía Marta Lagos en la nota,
Este es un problema que el tema de la desafección y del divorcio que se está produciendo entre, no la élite política, las élites espirituales, económicas, políticas y la masa de chilenos completa, absolutamente. Y de medios de comunicación. Exactamente. Ese divorcio se está gestando hace muchos años. Y eso plantea una seria pregunta sobre finalmente cómo generar, no consensos técnicos, yo diría que esos son los más simples de generar, cómo generar ante un eventual e hipotético consenso técnico legitimidad social de los mismos. Y eso es extremadamente difícil y hay que tener mucho ojo a eso. Yo no creo para nada en aquel estado de situación anterior al gobierno de la presidenta Bachelet, en donde finalmente la solución tecnocrática era la solución que carecía completamente de legitimación. Pero entonces te lo pregunto de otra manera, dame un segundo, porque yo te había preguntado antes si tú detectabas que había, más allá de si era de este gobierno o en otro sector político actual, que hubieran ciertos signos o rasgos de populismo. De ese populismo que describe, sin embargo, Axel. ¿Tú detectas que existe o en realidad es una mitología que está dando vuelta? Es que yo creo que es una mitología, porque el lenguaje, la caricatura del populismo se está utilizando de manera completamente descontrolada. ¿Quiénes son populistas en este momento en el ambiente político chileno? La presidenta Bachelet, Osandón, se le ha llegado a criticar hasta José Antonio Kast, que es populista. Es decir, todo el mundo no puede ser populista. Eso, ahí estamos haciendo ya referencia a rasgos de personalidad, de estilo, a todo menos lo que es realmente el populismo. A mí lo que a mí me parece más relevante es que esta famosa desafección, yo creo que este fenómeno hay que nombrarlo de otro modo. Yo creo que en Chile se instaló y por primera vez se diagnosticó, por parte del PNUD en el año 98, se instaló un diagnóstico de un malestar de la sociedad chilena. Creo que ese diagnóstico, que fue del 98, hay que revisitarlo 20 años después. Porque aquí se han producido además cambios demográficos. Los jóvenes de hoy, y los no tan jóvenes también, son jóvenes cada vez más educados, independientemente de los problemas de calidad de la educación, que son reales. Pero los jóvenes de hoy son cada vez más educados, son cada vez más autónomos, son cada vez menos fieles a marcas, partidos y coaliciones. Eso los hace extremadamente difíciles de capturar para fines políticos y electorales. Lo que me lleva a preguntarte, aprovecho de preguntarte, Axel, si el populismo no puede ser también una eventual consecuencia de lo que uno podría denominar crisis del proyecto liberal, porque en el fondo el populismo surge a partir de ¿qué? No. Si hay un proyecto exitoso, con los niveles de ingreso per cápita, con instituciones que estaban funcionando, y ahora tú dices, de repente se empezó a meter esa lógica del populismo, como tú la describes, que Alfredo dice que no existe, que es más bien una mitología, pero si yo sigo con la línea argumental, ¿por qué podría estarse generando el populismo? ¿Como reacción a una crisis del proyecto que tú defiendes? Mira, no es el proyecto que yo defiendo, bueno, es el proyecto que yo defiendo ciertos principios sobre la base de los cuales todos los países que han avanzado en el mundo han logrado avanzar, ¿ya? Y que no son los que plantea este gobierno. Ahora, Alfredo sabe perfectamente que un componente esencial de la legitimidad de cualquier sistema es, ¿no es cierto?, el universo simbólico y el discurso que se instala en un determinado país, que depende de los intelectuales públicos, que depende de los profesionales, de profesores, de la gente que trabaja en el mundo de las ideas y obviamente de la clase política. Entonces tú puedes tener, ¿no es cierto?, agentes movilizados y circuitos movilizados completos en contra de un sistema que ha resultado muy beneficioso porque el discurso que se instala, las ideas que empiezan a predominar en esa sociedad terminan dinamitando el consenso en torno a la existencia de sistema que ha sido exitoso. Eso explica que haya países que después de haber llegado al umbral de desarrollo, ¿cierto?, terminan fracasando, ¿ok? Muchas veces. Entonces, y eso se ha dado también en países desarrollados en ocasiones, ¿no? Pero en ocasiones más de crisis y todo. Sí puede haber un problema de legitimidad, claro, yo lo reconozco que hay un problema de legitimidad, pero un problema de legitimidad en buena medida creado a partir de las esferas de discurso, ¿no? Y que esas son las esferas que controlan o que en las que estamos participando los que estamos en estos medios de comunicación. Y yo le quería decir a Alfredo, es nuestra responsabilidad también, porque nosotros estamos en el debate público, poder decirle a la gente, señores, seamos responsables, porque por mucho que se desee ponerle fin al sistema de capitalización individual por ciertos sectores y ciertos grupos, tenemos que tener la responsabilidad de decirle, esto también es un tema técnico y si nosotros seguimos ese camino, les vamos a arruinar la vida a millones de chilenos. Esa es nuestra responsabilidad y es tuya también, Alfredo. Yo sigo pensando, y pues yo discrepo completamente de ese juicio. Primero porque nos estás atribuyendo a los intelectuales un poder que no necesariamente, pero que no tenemos necesariamente. Yo creo que estamos cada vez más desconectados de la masa de chilenos. Es decir, es muy bonito hablar bien, leer libros, vulgarizarlo, en fin, a través de los medios en este mismo espacio, pero más allá de eso yo no me estoy atribuyendo ningún poder simbólico especial frente al chileno común y corriente. A mí lo que me preocupa de verdad es otra cosa. Yo creo que el famoso tema de la AFP, como todos los problemas referidos al famoso modelo chileno,
Esos problemas no son problemas técnicos, son problemas políticos y que fueron abordados desde el año 2011 hasta esta parte. Esto no partió con el gobierno de la presidenta Bachelet, esto partió con el gobierno del presidente Piñera a través del movimiento estudiantil del 2011. Todos estos problemas han sido formateados en clave ideológica. Es una manera de hacerlo, no porque los líderes estudiantiles se lo hayan propuesto, es porque la sociedad chilena generó una ventana de oportunidad y condiciones de posibilidad para que el debate ideológico sobre los fundamentos del modelo quedaran en cuestión. Eso es lo que explica el éxito del libro de Alberto Mayol, El derrumbe del modelo, más allá del contenido interno. No. No es el libro de Alberto Mayol o los libros de los intelectuales los que generaron el efecto. Es la propia realidad la que produce. Es la propia. Yo creo que de verdad le estás entregando un poder excesivo. No digo que sea un poder inocuo de los intelectuales. No es poder, pero es influencia. Sí, esa influencia existe, pero no la extremes. No la extremo. No la extreme. Yo creo mucho más. Hay que informar a la gente. Sí, está bien, pero si tu discurso. Tú te tienes que hacer la pregunta por la recepción del discurso de los intelectuales. Si el discurso de los intelectuales es socialmente ineficiente, en el sentido en que cae ante oídos sordos, ese discurso carece de sentido, salvo para mí o para unos cuantos puñados de personas que nos leemos entre todos, digamos. Pero si esto no produce efecto a gran escala, es un juego ya de sentidos comunes, Alfredo, tú lo sabes perfectamente. Voy a la pausa comercial, volvemos de inmediato aquí al Informante. Estamos de vuelta en el Informante. Última pregunta, porque ya estamos pasados sobre la hora. Déjame hacer una pregunta nomás de política contingente, que es como toda esta discusión que se ha dado en las últimas semanas a propósito de las declaraciones de Lagos, de Burgos y otras más. ¿Sobrevive Alfredo Ollanta, la nueva mayoría, a este gobierno? Tal como existe, no. Pero lo que amerita una precisión. Eventualmente, lo que hoy se entiende como nueva mayoría en tanto socios de pacto, pudiesen ser eventualmente los mismos. Pero los términos bajo los cuales estos socios se podrían terminar nuevamente reuniendo van a ser completamente distintos. Yo creo que la naturaleza programática de la post-nueva mayoría va a ser muy distinto y eso va a determinar buena parte de lo que se va a hacer en los próximos gobiernos. Creo que este gobierno, hoy día escuchaba a Andrea Alamán en radio, y en una entrevista muy interesante, efectivamente Andrea Alamán tiene razón en señalar de que el próximo, y probablemente los próximos gobiernos, van a ser extraordinariamente difíciles, difíciles, porque la sociedad chilena ha cambiado mucho y están los chilenos especialmente chúcaros. Chúcaros, buena palabra. Yo pienso y deseo que no se proyecte la nueva mayoría, porque ha sido un desastre completo para este país y por lo tanto espero que venga un cambio, un regreso a la política más sensata. Pero eso es lo que esperas. Yo espero y creo que eso es lo que va a ocurrir, porque la gente no quiere este radicalismo que se ha expresado en estos últimos años y entiendo que la presidenta está también de alguna manera recogiendo esa señal. Y termino, ¿no es cierto?, aprovechando de recomendar a los auditores o a los televidentes a ver y a leer El engaño populista para que salgan su propio juicio. Porque además se me olvidó decir que viene recomendado por Enrique Krause, que es uno de los grandes expertos sobre populismo en toda América Latina. Perfecto. Así que los dejo invitados. Axel, Alfredo, a los dos gracias por haber estado en esta parte del programa. Gracias al público también. Un aplauso para ustedes por habernos acompañado esta noche en el regreso del Informante de esta temporada. Nosotros nos vamos. Próximo miércoles nos vemos por las pantallas de TVN en El Informante. Mañana en Vía Pública. Que estén muy bien y ojalá lleguen a Chile, además de Paraguay. Que estén bien. Chao. Buenas noches. Con el auspicio de Columbia.